chiquitos, se nos cayó ese cuerno, ¿verdad? Y con esto nos fue quitado el pecado original. Eso fue lo que aprendimos en nuestra infancia, pero le damos gracias a Dios que por su misericordia y por su gracia ahora estamos en una iglesia bíblica y por medio de su Espíritu Santo nos ha llevado a conocer más de Él y a entender estas doctrinas. Y gracias a su Santo Espíritu, al Espíritu de Dios, por esa iluminación que ahora trae a nuestras vidas. Ahora ya entendemos un poco más y vemos que no fue así, que no con el bautismo de la infancia se nos cayó ese cuerno, ¿verdad? Ahora ya entendemos lo glorioso que fue el sacrificio de Cristo, que tuvo que venir, Él mismo Dios se hizo carne, dejó su trono, se hizo a semejanza de hombres, el Dios Santo cargó nuestro pecado, vivió la vida que tú y yo es imposible que vivamos y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Además, nuestra muerte no serviría de nada en ese sentido, mis hermanos. También entendemos ahora que Él fue abandonado por un solo instante ahí en la cruz por su Padre a causa de nuestro pecado, lo cual nosotros merecíamos no solo ser abandonados por el Padre por un instante, sino por toda la eternidad por causa de ese pecado. Ahora pasaré a ver algunas posturas teológicas acerca del pecado. Hay una teoría liberal que nos dice que la historia de Adán y Eva no es más que un mito. ¿Usted qué opina de eso? Ellos dicen que no hubo un Adán histórico, ni una caída, y en cierto sentido, la narración del tercer capítulo de Génesis es solo una parábola que nos habla del escenario, de un escenario que vivimos en nuestras propias vidas, y al saber que todo ser humano, ¿y usted qué opina de esto? Dicen ellos, nace bueno y nace justo, pero que todos pasamos por nuestra propia tentación y caída, nada más. Al decir esto, todo ser humano nace bueno y nace justo, contradice totalmente la enseñanza bíblica, que todos somos pecadores desde nuestro nacimiento y que en pecado fuimos concebidos. Como decía David, en pecado me concibió mi madre. Y esto de que todo ser humano nace justo y nace bueno, es exactamente lo que se enseña muy escondidamente o ya un poco más abierto en las escuelas. En la psicología eso nos enseña, y cuando tu hijo se porta mal en la escuela o mi hijo y lo mandan con el psicólogo, ellos tratan el pecado o ese mal comportamiento de esa forma. No se preocupe esto de que él se porte así. Es porque las circunstancias, es porque la sociedad, pero el psicólogo de la escuela, por ejemplo, es mi amigo. Y ellos piensan así, que el ser humano nace bueno y nace justo. Por eso la importancia de estos temas, mis hermanos, de entender cómo nos afectó ese pecado hasta la actualidad. Y del pastor Miguel Núñez obtuve la siguiente información acerca de 4 posturas históricas de la transmisión del pecado, 4 posturas que han creído el ser humano o la sociedad desde que vino a este mundo, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, para las cuales ruego su atención. Van a ser rápidamente expuestas y después usted las puede consultar con los subtítulos que le voy a decir. La postura del pelagianismo. ¿Qué es esto? Esta es la postura de aquellos seguidores de un hombre llamado Pelagio. Y ellos sostienen que Adán no transmitió la naturaleza pecaminosa
a toda la descendencia. Esa es su postura de ellos, el pelagianismo, grábeselo por ahí, y después puede investigar un poco más o consultar con alguno de los hermanos para ahondar un poco más. La postura de el teólogo Agustín de Hipona, él defiende la doctrina bíblica del pecado, la cual afirma que efectivamente el pecado de Adán y Eva nos afectó y afectó a toda la raza humana, rebatiendo con esto a este hombre Pelagio y su pelagianismo, que es totalmente antibíblico. Otra doctrina, otra corriente de este pensamiento acerca del pecado la encontramos en Arminio y sus seguidores, los cuales defienden y postulan que el pecado original sí afectó a toda la humanidad, pero este no le afectó de manera total o de manera fatal. Lo que mencionaba algo el pastor en la predicación, que el pecado nomás nos hirió o nos metió en terapia intensiva. No, este nos mató, como dice Efesios 2:10. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ellos siguen sosteniendo dentro del arminianismo que este sí afectó al ser humano, ¿verdad? Pero no de manera total. Sí lo afectó, pero el hombre, el ser humano, conserva la capacidad de buscar a Dios, contradiciendo totalmente la escritura que nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Otra postura es el calvinismo por los seguidores de Juan Calvino, donde todos los teólogos de la Reforma sostienen que Adán y Eva no solamente pasaron esa naturaleza pecadora, afectando de manera mortal al hombre, sino que también su corazón y sus pensamientos, tu corazón, mi corazón y nuestros pensamientos fueron entenebrecidos, nos hizo esclavos del pecado, como dice Efesios 2:1, y estábamos muertos. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, incapacitados totalmente para buscar al Dios que da la vida, y por lo tanto no podemos escoger la salvación. Esta es la postura en la cual nos encontramos nosotros, que el hombre y la Biblia lo respalda, ¿verdad? El hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios. El pecado nos mató espiritualmente y nos imposibilita para buscar a Dios. Para terminar esta introducción, permítame darle una definición de lo que es el pecado original, y aquí a lo mejor todos tenemos ya cierto conocimiento y cierta noción. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, de estas posturas? ¿Alguna duda que tenga o que ya no haya entendido? Le confieso que en esta definición del pecado original no tenía yo claro su significado. De hecho, tuve que usar una aplicación que graba la voz directamente del WhatsApp de una enseñanza del pastor Miguel Núñez para poder transcribir palabra por palabra este texto, esta enseñanza del pastor Miguel Núñez, y de ahí la tomé. De hecho, fue una de las correcciones que me hicieron mis hermanos, porque yo también mando mi clase y por ahí los hermanos me corrigen también si algo está mal o algo está fuera de contexto, y me ayudan, y soy enriquecido con su conocimiento. Miren lo que dice la definición acerca del pecado original que nos da el pastor Miguel Núñez. En teología en general, se piensa que el pecado original es el pecado que Adán y Eva cometieron al desobedecer a Dios.
¿Cuántos, al igual que yo, tienen ese concepto en su mente? Hasta ahora yo lo tenía. El pecado original es ese pecado, esa desobediencia de Adán y Eva que cometieron contra Dios. Pero luego, escuchando esta postura del pastor Miguel Núñez, esta definición, dice que ese pecado en el jardín del Edén sí está relacionada esa frase, este evento, con el pecado original. Pero cuando en teología se habla del pecado que Adán y Eva transmitieron al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. De ahí la palabra original, pero ningún teólogo piensa en el pecado original en términos de la desobediencia de Adán, sino en la transmisión que Adán hizo al resto de la humanidad. Ah, caray, hermano, como que ya me confundió. En sí el pecado original no tiene que ver, o tiene algo que ver ciertamente con este concepto del pecado ahí en el huerto del Edén, de la desobediencia, pero en sí el pecado original tiene que ver más con la transmisión de ese pecado a toda la raza humana, como por Adán como cabeza, como representante legal de toda la raza humana. Él como cabeza federal, y así se le llama en teología, cabeza federal como representante legal de todos nosotros, transmitió ese pecado original, que tiene que ver ciertamente con esa desobediencia, pero el pecado original, su definición es en sí la transmisión de ese pecado, no tanto en sí el pecado. No sé si les quedó claro, mis hermanos, o quedaron igual que yo. A ver, Vicky, que es muy entendida, sí, ¿verdad? Eso. Gracias. Alguien que diga, hermano, no entendí. ¿Todo bien? Bueno, por lo anterior, mis hermanos, vemos la importancia y la urgente necesidad, y yo le doy gracias a Dios porque la mayoría de la iglesia se quedó, de aprender, dejar bien claro y establecer estos puntos doctrinales en lo que respecta al pecado y no vivir todavía en esa ignorancia que teníamos, y no vivir el pecado a la ligera como lo teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? No veíamos el pecado con la seriedad, con el peso que tiene en la vida del ser humano y la importancia que esto tiene, que estos puntos que vamos a ver hoy en nuestra confesión de fe. En la primera parte del origen del pecado son los puntos donde usted tiene en su hoja el inciso A. Le repito, en la confesión de fe que les va a pasar nuestro hermano Gabriel, no viene dividida en inciso ni en bloques, está todo corrido. Esto lo hice yo para facilitar un poco más la enseñanza y que usted tuviera un poco más de facilidad a leerlos. Y lo dividí pues en esos bloques, en esas partes. Y en la primera parte dice, Dios creó originalmente al hombre inocente y recto, sin mancha ni corrupción. En tal estado, Adán y Eva disfrutaban una plenitud de vida en comunión con Dios, deleitándose en Él y en su buena voluntad, aunque eran capaces de cometer transgresión. Para eso, nuestra confesión de fe se basa en los siguientes versículos. Y le digo nada más, le voy a leer, por ejemplo, el 131, alguno, 1 o 2. Y si tiene algún otro versículo ahí en su hoja, usted lo puede subrayar y lo puede leer en su casa. Génesis 1, 27, 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho,
Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y miren lo que dice Eclesiastés como otra referencia de donde basamos nuestra confesión de fe, y que usted la tiene ya anotada. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Recuerden que estamos en el texto del origen del pecado. Cuando se habla de que Adán y Eva eran incapaces de cometer transgresión, Adán y Eva hasta ese momento, póngame atención acá, ya dejamos nuestra hojita. Cuando se habla de cometer transgresión, Adán y Eva poseían libre albedrío. Hemos oído tanto hablar de esto del libre albedrío, y yo le confieso también me ha servido mucho estas enseñanzas para poner bien en claro, porque a veces sí tenemos la definición y sí sabemos, pero como que no las ordenamos en nuestra mente, o al menos eso me pasa a mí. ¿Qué sabemos o qué conocemos acerca del libre albedrío? Dice que Adán y Eva, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, poseían libre albedrío, tenían esta libertad para obedecer o no obedecer a Dios. Ese es el libre albedrío. Pero al momento de pecar, obtuvieron una naturaleza pecadora y una voluntad esclavizada. Después de la caída, el hombre tal vez sigue teniendo ese libre albedrío, pero no es ese libre albedrío que tenían Adán y Eva al momento antes de la caída. Ese libre albedrío que ahora tiene el hombre pecador es precisamente eso. Él siempre va a tener la tendencia de decidir, pero siempre va a decidir hacia lo malo. Ese libre albedrío no es la capacidad que Dios le dio a Adán y Eva en la creación para tomar esa decisión entre el bien y el mal. El hombre caído, su libre albedrío siempre va a tender a lo malo, porque el hombre correrá siempre hacia el mal. El hombre siempre se dirigirá a la maldad. Recuerde que el hombre no está en la capacidad del hombre, en su vieja naturaleza, no está en la capacidad de escoger a Dios ni de buscar a Dios. Entonces, por un lado, el libre albedrío dado a Adán y Eva se les fue dado con la capacidad de escoger, pecar o no pecar. Ahora en la naturaleza caída del hombre tiene libre albedrío, pero siempre va a tender hacia el pecado o hacia lo malo, porque está inclinado su corazón de continuo al mal. Ya leímos las citas que sustentan nuestra declaración de fe en ese punto. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos? Cuando me dieron este tema, me tocó cuando me lo repartieron, dije, es un tema bien sencillo, pero ya cuando lo empecé a estudiar, vi que es un tema muy profundo y que yo daba por hecho que ya lo sabía. Pues el pecado original, pues fue pasado al hombre, el libre albedrío, pues también, ¿verdad? Pero gracias a Dios que trae estos temas y que puedo ordenar en mi corazón y en mi mente esos conceptos y entender de manera bíblica la importancia de conocer bien la doctrina del pecado y cómo nos afectó a todos los seres humanos. ¿Alguna duda, mis hermanos? Permítame poquito, es que esta cosa... Con respecto a la imagen de Dios, cuando Dios dijo acerca del hombre
No le dijo según su especie como al resto de la creación. Más bien dijo a nuestra imagen, ¿verdad? Y estaba Dios creando al hombre y no dijo, hágase los hombres según su especie o reproduzcanse según su especie, ¿verdad? Dice que él hizo al hombre y lo hizo a imagen y semejanza. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La humanidad es única entre la creación en que solo ella lleva la imagen de Dios. Esta imagen puede referirse a varios conceptos que tienen que ver con la personalidad. Por ejemplo, Adán y Eva eran criaturas personales y consecuentes en sí mismas. No eran meros animales controlados por sus instintos o máquinas programadas para responder a cierto estímulo. También en esa imagen poseían espiritualidad, pues Dios es espíritu, conocimiento, autodeterminación y voluntad. Recuerde lo que leímos un poquito hace unos minutos. Adán y Eva fueron creados con una voluntad, poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedido la libertad de elegir, el libre albedrío. Otra parte de la imagen de Dios es la inmortalidad. Aunque Adán y Eva fueron creados, por lo tanto, tuvieron un principio, aunque cada momento de su existencia dependía de la bondad de su Creador, fueron dotados de un alma inmortal una vez creados, y debido a esa inmortalidad nunca dejaremos de existir. Claro, unos para condenación eterna y otros por la gracia de Dios para vida eterna. Esto lo tomé de un libro del hermano Paul Washer que se llama Discerniendo el problema del hombre. Vamos a ver otro texto que respalda nuestra confesión de fe y que usted lo encuentra ahí. Génesis 2, 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Alguna pregunta de estos puntos, mis hermanos? 131 y 132. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos al inciso B, que son los puntos 133 y 134 de nuestra confesión de fe. A pesar de estos privilegios, Satanás los llevó a descarriarse y pecar voluntariamente, y otra vez ahí está el libre albedrío, contra su creador al hacer lo que él les había prohibido. Y ahí esa parte de nuestra confesión de fe se sustenta en Génesis 3:13, el cual voy a leer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Voluntariamente pecaron Adán y Eva. También en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El hombre y la mujer decidieron voluntariamente desobedecer a Dios.
Y otra cita que va a aparecer ahí abajo, Génesis 3, 6 al 7, esa señálenla y lea en su casa, por favor, por cuestiones de tiempo. En la parte, en el inciso C, que son los puntos 135, 136, 137 y 138 de nuestra confesión de fe, en su rebelión, ellos dudaron del carácter de Dios, rechazaron su autoridad y desobedecieron su palabra. La infracción de la ley de Dios por parte del hombre trajo enemistad con Dios y la maldición del hombre. Y estos puntos de nuestra confesión se sustentan en Génesis 2:17, que voy a leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos abiertamente, ¿verdad? Dice nuestra confesión de fe, se rebelaron, rechazaron la autoridad de Dios y desobedecieron su palabra, y eso trajo enemistad con Dios, la separación y la muerte espiritual, pero también física del hombre. Y otro texto que sustenta nuestra confesión es Génesis 3, 1, 6. También le pido que lo subraye y lo lea en su casa, por favor. Son textos muy conocidos, pero también voy a leer Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay otro texto, que ahí lo tiene usted anotado, Romanos 5, 18 al 19. Subráyelo para que lo lea, por favor, en su casa. Y vamos a leer otro texto, Génesis 3, 8 y 10. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estos son algunos textos que dan sustento a estos puntos de nuestra confesión de fe y que son textos muy conocidos que ya todos más de alguna vez hemos leído. Otro punto que le voy a pedir que lea en su casa, otro texto, Isaías 59, 2. Y hay otro texto por ahí que aparece, Romanos 5, 12, el cual vamos a leer en unos momentos, y que son parte de ese fundamento bíblico, de estos puntos de nuestra confesión de fe. ¿Voy muy rápido, hermanos? ¿O son textos muy conocidos ya con los cuales estamos familiarizados? Dígame, ¿está bien? Muy bien. Participen, porque acuérdense que en el salón de clases, cuando no participan es que ya quieren que se vaya el maestro, o entendieron todo o no han entendido nada. ¿Vamos bien? O ya tiene calor y dice, vámonos, hermano. Está como los niños que ya quieren salir al receso. Última parte de nuestra confesión de fe, que son los puntos 139 al 142. Bueno, última parte del día de hoy. Debido a que Dios había establecido a Adán como el representante supremo de la raza humana, acuérdese, esa cabeza federal, su pecado le fue imputado a todos sus descendientes, trayendo culpa, condenación
y muerte a la humanidad. Por tanto, todos somos corruptos por naturaleza y estamos inclinados al mal desde nuestra concepción. Mire qué conceptos de nuestra confesión de fe, totalmente contrario a lo que dice la psicología y la teología liberal, que se ha infiltrado en muchas iglesias, y de ahí la importancia, mis hermanos, que estos puntos, estos textos que a lo mejor ya hemos leído muchas veces, dejarlos bien establecidos y que todos como iglesia crezcamos en una misma línea de pensamiento, en una misma idea de cómo el pecado nos afectó y que no dejemos que estas corrientes que están entrando a las iglesias nos invadan y que todos juntos, cuando se nos pregunte, bueno, ¿y ahí en qué creen? Que somos buenos por naturaleza, ¿no? Creemos que el pecado no solo nos mató, sino nos dejó el corazón y la mente entenebrecida y no somos capaces de buscar a Dios. Nuestro corazón es corrupto por naturaleza y estamos inclinados al mal desde nuestra concepción. Para que el día que a tu hijo lo lleven porque se portó mal en la escuela con el psicólogo, no le diga al psicólogo, ¿estás bien, hijo? La culpa la tienen las circunstancias, tú échale ganas, sigue así, no hay nada de qué temer. Antes de leer las citas bíblicas que sustentan estos puntos, permítame leer una parte del libro y que estamos llevando nosotros también, aparte en los grupos de comunión, como hay hermanos nuevos, estamos llevando a analizar la predicación del pastor de los domingos, las aplicaciones, qué nos dejó el Señor, qué podemos aplicar a nuestra vida, lo que usted hace en el grupo de comunión, pero también estamos leyendo este libro, Glorioso Evangelio, del pastor Paul Washer, y porque aquí hay una palabra dentro de esa parte de la confesión de fe que dice su pecado le fue imputado a todos sus descendientes. ¿Qué significará que el pecado fue imputado? ¿Usted entiende esa parte, hermano? Porque a lo mejor lo leemos así, ¿verdad? La confesión de fe dice que el pecado fue imputado al ser humano. Pero hermano Roy, ¿qué significa? Dijo el pastor, pregúnteme hermano Roy, ¿qué significa imputado? Hermano Roy, bueno, le voy a dar la definición. El Señor, dice ahí esa, Yahvé, hablando de unos nombres de Dios el Padre, ¿verdad? Imputó los pecados de su pueblo a su único hijo. La palabra imputar también significa cargar, indica caer sobre algo o golpear. Los pecados de todo el pueblo cayeron sobre Cristo como una abrumadora y fuerte violencia, como cuando un ejército cae sobre alguien en un ataque o una tormenta súbita o implacable, con fuerza, con violencia. Así fue imputado sobre Jesucristo en la cruz nuestro pecado. Cristo fue hecho pecado de la misma manera en que el creyente es hecho justicia de Dios. En el momento en que una persona cree en Jesús, su pecado es perdonado y la justicia de Cristo es imputada sobre él o depositada en su cuenta. Por una parte, Dios legalmente declara al creyente como justo y lo trata como tal. Cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, Él no se volvió corrupto. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Ni cometió pecado, ni fue injusto, sino que Dios cargó, imputó nuestro pecado a Él, declarándolo legalmente culpable y lo trató como tal. Eso significa que el pecado le fue imputado a Jesucristo. El que no cometió pecado,
por nosotros le hizo pecado para que fuera justicia de Dios para ti y para mí, solamente en Cristo. ¿Alguna duda ahora sí de la imputación? Por un lado, Dios le imputa nuestro pecado a su Hijo, pero por otro lado nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 5, 12 al 19, y que le dije que íbamos a leer en unos momentos, y que son parte de nuestra última línea de nuestra confesión de fe. Por ahí tiene abajo el texto de Romanos 12 al 19. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. La muerte, hablando de Adán, recuerde, y ese uno solo con el cual reinarán en vida es Jesucristo, los cuales reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de Adán, ¿verdad? De uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí tiene otra cita de 1 Corintios 15, 22 y 49, y le pido que la lea en su casa. Yo le voy a leer 1 Corintios 15, 21 al 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Y por ahí abajo sigue teniendo usted algunas citas, las cuales le pido que lea en su casa, por favor. Ahí tiene su hojita, anótelas, subrayelas, y esto le servirá para repasar. Y por si tiene alguna duda, todavía la semana que viene me va a tocar la otra parte del pecado, y puede preguntar. Y si no me pregunta a mí porque ya se quiere ir, bueno, pregunte al hermano Gabriel, pregúntele al pastor, pregúntele al hermano Sergio, al hermano Leobardo, que somos los que damos estos textos, o acérquese a mí también al final. Yo digo, mi hermano, no entendí esto, nomás que me dio pena preguntar, van a decir que está bien fácil y que no sé, ¿verdad? Porque así pasa a veces en la escuela. ¿Alguna duda, mis hermanos? Todo está claro, son textos con los cuales estamos familiarizados. Si entendimos un poco o un mucho de que a consecuencia de Adán ser la cabeza federal, porque muchos podrían decir, ¿y yo qué culpa tengo? Pues él que fue el que pecó, ¿verdad? Pero él como representante de la raza humana nos pasó, ¿verdad?
generacionalmente y por todos los tiempos el pecado a nuestra vida. ¿Sí, hermana Lidia? Nada más quisiera compartir algo que viene en un comentario bíblico. Dice aquí, dice, de nuevo alguno pudiera objetar, pero nunca elegí a Adán como mi representante. Y dice aquí, claro que lo hiciste. Te identificaste con Adán con el primer pecado que cometiste. Es absolutamente cierto de que hemos nacido en nuestra identificación con Adán, pero también lo elegimos con nuestros actos individuales de pecado. Así es, hermana. En resumen, el hombre en la vieja naturaleza no está capacitado para escoger a Dios. Todos, nuestra tendencia es hacia la maldad, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso, pues nadie dice, yo soy una blanca palomita, yo soy inocente, no puedo, yo qué culpa tengo de Adán, porque hubiéramos escogido pecar, ¿verdad? Ese libre albedrío siempre que tiene el hombre en su vieja naturaleza, lo hubiera llevado, nos llevó, de hecho, a nosotros a pecar y a escoger la maldad. Por allá Ramón ya lleva otro micrófono. Ahí. Sí, Lupita, gracias. A ver, alguien que me traduzca, es que se cortó y otra no escuché bien, ¿sí? La pregunta era acerca del libre albedrío. Un poco más fuerte y de pie, porfa, porque yo estoy ya medio. ¿Qué pues, Ramón? Bueno, mi duda era si como iglesia, si escuché de libre albedrío, ¿no? Que nuestra inclinación es hacia el mal. Entonces, no es como que nosotros elijamos a Dios, porque siempre vamos a elegir el mal. Y entonces, ¿cómo se explicaría la parte en cuando sí elegimos a Dios? Ahí es por la obra del Espíritu Santo, pero entonces solo está como en algunos y en otros no, esa obra, o no sé si me entiende mi duda. Naturaleza, ese libre albedrío solo nos da la capacidad y todos vamos a tender al mal, ¿sí? Porque nuestro pensamiento y nuestro corazón están inclinados hacia el mal. Es a partir de que Cristo nos busca a nosotros, nos da nueva vida, nos regenera, que ahora tenemos ese libre albedrío y no que podamos escogerlo a Él, sino que Él nos escogió, ¿verdad? Nos predestinó. Ahora nuestros pensamientos en este proceso de santificación deben y tenemos ahora,
hemos recuperado ese libre albedrío, pero en esa área para escoger, para buscar la santidad, para escoger lo de Dios. Seguimos pecando porque estamos en este cuerpo, con este pecado de remanente, ¿verdad? Pero en esta nueva naturaleza, cuando hemos nacido de nuevo, se nos da esa capacidad ahora para tener esa comunión con Dios. Fuimos escogidos, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Por eso ahora, como consecuencia de eso, pues reflejamos lo que se predicó y el fruto del Espíritu, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta, hermana, o más o menos, o alguien quiere aportar algo más. Más o menos. Está bien que expresen eso, porque no, sí, hermano, bien y no. No, sí, recuerden que hay que ser honestos. Es que tal vez sí lo entiendo, tal vez no. Entonces, mm, ya sabemos que Dios es quien nos escoge, no nosotros, pero cuando hablamos el mensaje a alguien y cuando esa persona acepta, es porque el Espíritu Santo obró, obviamente, ¿no? Y cuando una persona no acepta es porque el Espíritu Santo no quiso obrar o porque la persona no quiso. Sí, recuerden que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando a una persona se le predique el Evangelio, en ese momento el Espíritu Santo viene y le da vida. No es en sí que el hombre, como va a tender su voluntad, siempre su pensamiento va a tender de continuo al mal, él no va a escoger a Dios, nunca va a escoger a Dios. ¿Sí? Es la misericordia de Dios, recuerda que es por gracia y por gracia somos salvos. No es que el hombre en ese momento, ni tú, ni yo, ni los que teníamos la capacidad de escoger a Dios, estábamos muertos, lo mismo que los demás, como dice Efesios, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos en los cuales iba a caer la ira del Padre a causa de nuestro pecado. Pero Dios, y esa es la respuesta, nos la da Efesios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Por qué a mí? Pues no, es lo que me debe de llevar a caer delante de Él de rodillas, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no morí? Igual que muchos de mis compañeros en mi juventud, en mi niñez, y andaba igual o peor que ellos. Sí, Ale, adelante. Yo tengo una duda con respecto a lo que dices, que las personas que no son salvas, es lo que yo entiendo, lo que estás diciendo, que siempre van a escoger hacer lo malo. ¿Sí es lo que estás diciendo? ¿Sí? Que siempre van a escoger lo malo. Pero hay personas que no son salvas, pero que moralmente son muy correctas y que tal vez se portan mucho mejor que los cristianos. Claro, se llama. Y entonces no están escogiendo hacer lo malo, aunque no quiero decir que sean cristianos, pero están escogiendo hacer lo bueno. A ver, Gabo, está levantando la mano, Gabriel, sí, a ver si es parte de la respuesta y si no, ahorita. Sí, creo que nada más es aclarar un poquito qué es lo bueno, pero a los ojos de la Escritura. Y que inclusive ahorita estaba recordando que ayer que le predicábamos a un señor, argumentaba también eso, justamente lo que mencionaba Ale. Recordemos que lo bueno no es lo bueno a los ojos del hombre, es lo bueno a los ojos de Dios. Y para que algo sea agradable a los ojos de Dios y que no sea como dice en Isaías, que todas las obras de justicia de los hombres son como trapos de inmundicia,
esas obras tienen que ser de parte de las personas regeneradas, porque se supone, de acuerdo a la Escritura, que las personas que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, son las únicas que tienen la capacidad para hacer obras, pero que agraden a Dios y que glorifiquen a Dios. Es decir, la gente comúnmente las buenas obras que ellos piensan que son buenas a los ojos del hombre, no son agradables a los ojos de Dios porque no las hacen con las motivaciones correctas, ¿sí? Entonces, aun cuando pudiera ser persona que dona millones de dólares a centros de beneficencia, si esa persona no lo hace con la intención de agradar a Dios, de que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, aún esa acción a los ojos de Dios no es buena. Y eso es a lo que nos referimos, a lo que seguramente Roger se refiere cuando dice que nosotros estamos inclinados al mal, a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres podemos hacer muy buenas obras, pero nuestras intenciones pueden ser perversas, ¿sí? Más o menos, no sé si haya quedado un poquito claro. Sí, dice Ale que sí. Pues gracias, Gabo. Por ahí más o menos iba inclinado mi comentario. Yo quiero agregar a lo que decía Gabriel. Cuando la palabra de Dios describe al hombre como malo, no significa que el hombre no haga cosas buenas moralmente. De hecho, el hombre puede hacer cosas moralmente, de ahí lo que deducimos y estamos de acuerdo con Ale. Hay hombres y mujeres que moralmente hablando son buenos. El problema es que esa benevolencia o esas obras buenas, si no apuntan hacia la gloria de Dios, Dios no las contempla como obras buenas, porque no glorifican a Dios. Eso glorifica al hombre. Por lo tanto, Dios no puede compartir su gloria con nadie. Es a eso que la palabra de Dios llama moralmente, la palabra de Dios llama obras malas. ¿El hombre puede hacer cosas buenas? Por supuesto que sí. Todos nosotros de alguna manera hacemos cosas buenas. Pero hay un texto que respalda precisamente esto y que quiero compartirlo y todos lo conocemos, es Romanos capítulo 3. Si nosotros leemos esta carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos cómo la palabra de Dios condena a la humanidad por su condición. No es que Dios condene en sí por las obras malas, sino que va a hablar de las obras malas de un corazón no regenerado. Y dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? De toda la escritura, desde Génesis, desde la caída. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ok, aquí lo que nosotros debemos ver es que lo que Pablo dice es que no hay quien busque a Dios. Por lo menos no como la Biblia lo establece. El hombre busca a Dios de manera natural. El hombre natural busca a Dios de una forma natural. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve religioso cuando se separa de Dios. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por un lado, el hombre puede hacer obras buenas. Y número dos, o por otro lado, el hombre quiere buscar a Dios, pero lo hace bajo sus propios parámetros.
porque su vacío, porque su pecado lo ha alejado de Dios, y como el vacío es tan grande del tamaño de Dios, que lo que está buscando en otras cosas que no es Dios, aunque él cree que lo es, entonces se refugia en su religiosidad. Pero Dios eso lo pone en la categoría de obras malas, porque no están buscando glorificar a Dios. No sé si eso ya pudo responder lo que agregó Gabo, lo que agregué yo, en cuanto a las obras malas del hombre, en cuanto a que el hombre no puede buscar a Dios porque sus obras son malas. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Gabo. Y nada más para, no sé si a lo mejor Lupita se quedó con esa duda todavía. Creo que Romanos capítulo 9, versículo 15 nos da la respuesta. Y a lo mejor no voy a entrar tanto a profundidad porque lo vamos a ver en otro tema, pero ahí está la lucha que a veces tenemos con esto que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. Ahí vemos, como inclusive dice en Efesios, ¿verdad? Que Dios escogió a unos y a otros no es que no los haya escogido, sino que simplemente Él determinó de acuerdo a su santa voluntad. Recordemos que Dios es santo aun cuando haya determinado eso. A unos los escogió y a otros los dejó, ¿verdad? Para que siguieran su rumbo en su pecado. La pregunta que luego nos puede surgir en nuestra mente es, ¿por qué lo hizo así? Bueno, aquí dice que es para hacer notoria su gloria y su poder. ¿Y por qué lo quiso? No habría más argumentos y a lo mejor yo pudiera decir muchas cosas, pero ahí dice simplemente porque así Dios lo quiso. Y si Dios es Dios y Él es el creador, creemos que Él lo que ha determinado es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias por sus aportaciones. Ahí están en un mano a mano el pastor y Gabo, échenle hermanos. Yo quiero agregar algo ahí. Sin embargo, en la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Es decir, miren, Dios no va a condenar a nadie que no se lo merezca o que no sea culpable. Dios no va a hacer eso. Por eso necesitamos entender las dos cosas. Dios elige para salvación, pero el hombre es responsable de creer. De hecho, Juan 3, 16, 17 y 18
dice precisamente ese texto, ¿no? Que habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano en la salvación, pero el hombre es responsable. Dios perdona, pero el hombre es el que debe arrepentirse y creer. Y en cuanto a lo que decía Gabriel a Romanos 9, es verdad, ahí Dios viene sobre la humanidad o sobre la persona, y el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 14, que es el Espíritu Santo el que viene, el que redarguye de pecado, de justicia y juicio. Y el hombre entonces, cuando es regenerado, cree. Y entonces el hombre es salvo. Pero la obra es completamente de Dios. Pero eso no elimina la responsabilidad del hombre. Gracias, pastor. Esa fue la parte que se me brincó. Y aunque usted no lo crea, tenía escrito eso, que el hombre es responsable. No es un títere, puse ahí en las manos de Dios. ¿Ya, Ramón? ¿Alguien más, mis hermanos? Por aquí está Eduardo. Yo creo que puede parecer raro, ¿no? O sea, esta parte del pecado original, porque, por ejemplo, incluso puede llegar a causar la duda de si Dios es el autor del pecado, pero porque elige a unos para salvación y otros para condenación. Pero yo creo que algo que nos deja claro que no es así, sino que Él prevé, antes de todo eso, es el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Yo creo que va también en parte de la parte del libre albedrío y el calvinismo y la elección soberana de Dios, de que aunque Él elige, no es el autor del pecado para nada, sino que Él lo previó bajo tales condiciones. Nada más esa parte. Gracias. Por acá está Jaciel. Gracias. Sumando a lo que dice Eduardo, yo estuve leyendo acerca de la predestinación y no es que Dios sea malo o que tenga una maldad exclusiva para los que no han sido escogidos, sino que a los que son escogidos Dios derrama su gracia y a los que no son escogidos Dios retira su gracia. No es que Dios tenga una maldad exclusiva para las personas, ¿sí? Nosotros somos escogidos por gracia, somos salvos por gracia, entonces Dios solamente lo que hace no es condenar, porque Él no va a condenar a nadie, Él no va a mandar a nadie al infierno. Entendemos que Dios murió por todos. Entonces, no es que, precisamente lo que decía Eduardo, no es que Dios sea el autor de la maldad, sino que simplemente Dios retira su gracia de esas personas y pues ya no hay más salvación para ellos. Gracias, Jaciel. Sí, recuerdo lo que dice el Evangelio de San Juan, ahí después de los versículos que nos leyó nuestro pastor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre responsable, el hombre decidió amar las tinieblas. Dios ya sabía, pues sí, Dios es Dios, y en ese libre albedrío, ¿verdad? Escogieron no creer, porque cuando vamos a predicar, ¿verdad? Los que salimos a predicar, entendemos que no todos quieren, pues. Y ahí ni modo que el día de mañana vayan a decir, pues a mí nunca se me predicó, nunca se me dijo, o nunca escuché. Ellos deciden no creer. No es que uno les diga creo o no creo, ¿qué puede hacer uno? Nada. Solo predicar el Evangelio. Y ellos toman la decisión.
de seguir en las tinieblas. ¿Alguien más, mis hermanos? Le doy gracias por todas esas participaciones. Por allá está Jonathan. Y me da gusto que cada vez los jóvenes participen más, porque al menos yo ya voy de salida. Jonathan, allá está. Ustedes que están jóvenes, gracias por su participación. Bueno, ahora sí. Una cosa más que quisiera aportar es que no hay que pasar por alto, ahorita que menciona Jaciel lo de la predestinación, que no es que Dios nos haya escogido, por ejemplo, a mí, a Jonathan, a Rogelio, a Gabo, al pastor. No, es que Dios nos dio a su Hijo y en Él se encuentra todo eso. La predestinación es en Cristo, no es fuera de Cristo. Es una diferencia de las religiones moralistas que creen que por sus obras se van a ir al cielo, cosa que no es así. El cristianismo abandona esa idea de que uno se puede salvar y reconoce que es por gracia en Cristo Jesús que se pueden salvar. Entonces, todas las bendiciones, todo lo que Dios nos dio es en Cristo, no en nosotros. Entonces, no es que yo me voy a salvar porque yo sea bueno, me voy a salvar porque Cristo es bueno. Nada más quería aportar eso. Gracias. Ya no hay nadie más. El pastor quiere agregar algo, nada más media hora, ¿verdad? Ya termina. Nada más quisiera decirles lo que entiendo yo en cuanto a eso y que coincido con muchos teólogos que actualmente he estudiado. Lo único que yo pudiera decir, hermanos, en cuanto a que Dios me haya escogido, como dice Jonathan, también en Cristo, esto me humilla. De verdad, hermanos. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo estoy en Cristo ya. Eso no solamente debería provocarnos vivir una vida mayor en santidad, sino ir por otros. Porque nosotros no somos antinominianos, hermanos. ¿Y qué es el antinomianismo? Son aquellos que creen que porque ya tienen la salvación no salen a predicar el evangelio. No, hermano, eso es falso. Nosotros debemos salir a predicar el evangelio. Esto debería provocar en nosotros, los que son salvos, mayor gratitud. Porque como decía Jonathan, ¿por qué te escogió, hermano? ¿Por qué te escogió? Estabas igual que yo de podrido, hermano, y perdóname que te lo diga de esta manera, pero estábamos así. Y el Señor derramó su gracia, escogiéndonos para salvación, porque dice Efesios capítulo 1, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Carlos, tú estabas completamente podrido, muerto, pero por mi amor yo te quise salvar. Por eso mandé a Héctor a que te predicara el evangelio, y cuando te predicó, yo abrí tus oídos por medio de mi Espíritu Santo. Y por eso tú creíste, no porque yo fuera malo, hermanos. Bueno, perdón, no fue por eso. Simplemente Dios quiso que así fuera. Y hermanos, de verdad, esto debe humillarnos más. Esto debe hacernos vivir más en santidad. Porque si tú estás aquí y eres creyente, tú dime, ¿no es glorioso saber que tu salvación está asegurada en Cristo? Entonces, no tergiversemos lo que es la predestinación. La predestinación está absolutamente en las Escrituras. Escogió a Abraham. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó, hermano? De Ur de los caldeos, de los pecadores. Si ustedes ven las Escrituras, la predestinación está desde los patriarcas, desde Génesis, está en todas las Escrituras, en toda la historia de la redención. Escogió a Abraham, lo sacó de Ur de los caldeos, un hombre completamente pagano. ¿Abraham no era bueno? No, todo lo contrario. Y de ese hombre, Dios prometió que saldría el Salvador de nosotros. De ahí vendría nuestro Salvador.
Así que hermanos, tenemos que ir a predicar el Evangelio porque hay muchos afuera que van a creer. ¿Cuál es el medio que Dios escogió para la salvación? El Evangelio. La predicación del Evangelio. Entonces vayamos y prediquemos el Evangelio porque hay muchos que sus oídos serán abiertos y otros que tristemente cerrarán sus oídos. Y hermano, ni siquiera a veces queremos decirlo, ¿verdad? Pero serán condenados. La palabra de Dios lo enseña. Así que esto es lo único que debe provocar en nosotros, el que Dios nos haya escogido, el que Dios nos haya amado en su Hijo, debe provocar mayor obediencia, mayor santidad, mayor gratitud y mayor unidad entre nosotros. Porque el Señor se ha glorificado, hermanos, en escogernos a nosotros, pecadores culpables. Eso era todo lo que quería agregar. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Como un tema tan sencillo nos llevó a aprender tanto. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la atención. Gracias por la participación. Gracias, Señor, porque has despertado esa hambre de conocer más de ti, de poner los fundamentos en esta iglesia, de crecer todos juntos en unidad, Señor. Y por entender cómo este tema tan sencillo, Señor, nos llevó a profundizar y a entender que fue tu gracia y tu misericordia la que nos alcanzó, pero que fue ese pecado lo que te llevó a la cruz. Gracias, Jesús. No entenderemos en toda la eternidad tu gracia y tu misericordia, pero la queremos vivir, Señor, aplicar en nuestra vida de este lado de la eternidad. Bendice la vida de mis hermanos, los que van fuera, Señor, guarda sus unidades. Señor, que este tiempo con sus familias por la tarde sea de descanso, pero de estar, Señor, comentando estos temas, de que no salgan, Señor, de estos temas y los dejemos ya olvidados. Gracias te doy en el glorioso nombre de Jesús.